La pérdida de la piedra fue un desastre, pero no puso fin a la búsqueda de tesoros bíblicos. La propia Biblia, ahora confirmada como texto histórico, indicaba el camino hacia un punto todavía más remoto en el tiempo. Un punto a más de 2500 años atrás, a un gran imperio regido desde Babilonia, hasta el mismo momento del nacimiento de la Biblia. Es el año 586 a.C. Los ejércitos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invaden Jerusalén con una furia sin precedentes. Faltan casi 6 siglos para que nazca Jesucristo. Los romanos ni siquiera han soñado en su imperio. La ascensión de la estrella feroz de Babilonia es un capítulo oscuro en la historia de los judíos. La Biblia describe el ataque de los babilónicos. Se saquearon casas y se prendió fuego al templo del rey Salomón, quedando totalmente destruido. 10.000 presos israelitas, príncipes, soldados, artesanos y escribas, fueron trasladados encadenados a Babilonia. Los israelitas cruzaron más de 500 millas a través del desierto, siguiendo las antiguas rutas del comercio. Viajaron a través de la actual Jordania, Siria e Irak hacia Babilonia. En el Salmo 137, los israelitas se lamentan. Junto a los ríos de Babilonia, allí estábamos sentados y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cómo habíamos de cantar el canto de Yahvé en tierra extraña? Agotados y abatidos, los israelitas entraron en Babilonia impresionados por su grandeza y caos. Raptados por la modesta ciudad de Jerusalén, contemplaron la majestuosa capital del mundo antiguo. Pero de alguna manera, los israelitas lograron no solamente cantar la canción del Señor en esta tierra extraña, sino también ponerla por escrito. Poner por escrito la tradición oral es formalizarla. Se transforma en un texto que la gente puede criticar o acoger como la única verdad. Yo creo que esta es la consecuencia más importante de la puesta por escrito de la Biblia. Hoy en día, las reconstruidas murallas que rodean Babilonia están estampadas con el nombre de Saddam Hussein. Pero hubo un tiempo en que estos ladrillos ostentaban otro nombre, el del rey Nabucodonosor. Egipto, y en un día caluroso de octubre, Henri Poignant realizó un descubrimiento que sería aclamado como la gran sensación de la arqueología. Él suponía que el gran imperio de Babilonia se extendía en el pasado hasta el lugar donde se hallaba en la costa del Mediterráneo, y pudo descubrir la prueba. Un muro de piedra en el que se había cincelado el retrato del rey dominando a un león con su brazo. Según la inscripción, se trataba de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y en la tenue luz de la tarde, Henri Poignant logró tomar una fotografía sensacional. Esta es la imagen más antigua de Nabucodonosor que se ha encontrado hasta ahora. Este relieve en piedra gastado por el tiempo une varios antiguos mitos y leyendas. Era una tierra de muchos dioses e ídolos paganos, un escenario improbable para la creación de uno de los textos más sagrados del mundo. Sin embargo, la gran diversidad de Babilonia gestó el ambiente perfecto. Entraron en un entorno cosmopolita. Hasta los israelitas más educados y cultos tenían contacto directo con gente muy diversa. Los israelitas se encontraron en un crisol de razas y lenguas con dioses y espíritus. Se preguntaban en el libro del Apocalipsis, ¿qué hubo comparable a la gran ciudad? Sus mercaderías de oro y plata, de pedrería y de perlas, de clase de fieras impuras y detestables. Babilonia, la grande, la madre de las meretrices e idolatrías de la tierra. Pero a pesar de todas las idolatrías, o quizá como consecuencia de ellas, aquí la Biblia se convirtió en un libro. Amenazados por una nueva cultura poderosa, los escribas hebreos se apresuraron a preservar e identificar la identidad judía.
A lo largo de 3 generaciones, los escribas unificaron la tradición oral de Israel, las escrituras nuevas y los textos sagrados en un solo manuscrito. Nació la Biblia. Afortunadamente para los israelitas, los babilónicos eran una gente bastante tolerante. Les dejaron mantener su propia cultura y su religión, así como estudiar sus propios libros. De este modo, se ha preservado la Biblia hasta hoy en día. Pero durante el proceso de creación de la Biblia en su largo exilio, la cultura babilónica llegó a influir profundamente en el trabajo de los escribas israelitas. Entre los exiliados, supongo que se contaron muchos años. Hablaban entre ellos. Estoy seguro que de esta manera se transmitía gran parte de la información. Este intercambio de ideas y conocimientos tenía que ser extraordinario. La Biblia llegó a rubricar cuentos y tradiciones de Babilonia y de civilizaciones de Mesopotamia todavía más antiguas. Los israelitas no podían ignorar la cultura floreciente ni los monumentos grandiosos de Babilonia. Sus templos estaban entre las estructuras más importantes del mundo antiguo. Los grandes edificios públicos, el paseo ceremonial, el palacio de Nabucodonosor con sus jardines colgantes de leyenda, las palmeras, el río. Al pasar por la puerta de Ishtar uno se sentía empequeñecido. Este era el efecto deseado. Una persona en Babilonia se encontraba ante la presencia de algo poderoso. Por todas partes había gente. Las callejuelas eran estrechas. Había paradas y más paradas de mercado, con los burros rebuznando, los grupos de gente caminando. Era una vida apretada, vivida de cerca, rebosante. Y fue aquí, según cuenta la Biblia, donde uno de los monumentos más extraordinarios del mundo antiguo tocaba el cielo, la Torre de Babel. Durante generaciones, los aventureros y peregrinos esperaban que al hallar la famosa torre se confirmaría la veracidad de los relatos bíblicos. Un buscador fracasado escribió: Que no se atreva ningún hombre a acercarse a la torre, pues es un desierto, poblado de dragones y serpientes enormes y lleno de diversas bestias venenosas. Los peregrinos medievales pensaban que habían encontrado la torre, este minarete en el norte de Irak. Pero se equivocaban. Esta torre se construyó 1500 años más tarde y lejos de las murallas de Babilonia. Quizás la posibilidad más interesante es la que propuso Robert Koldewey, un arqueólogo alemán. A principios del siglo XX descubrió un barranco rectangular que contenía algunos ladrillos antiguos. Muchos expertos creen que Koldewey encontró los únicos restos que quedan en la famosa torre. Los grandes monumentos de Babilonia impresionaron a los escribas bíblicos. Pero su legado más duradero, que aún perdura, es una innovación todavía más impresionante: el Código de Leyes escrito. La piedra tallada es una reliquia fascinante. Perdida durante cientos de años, volvió a aparecer a finales del siglo XIX. Una piedra tallada con uno de los documentos jurídicos más importantes de todos los tiempos. 1200 años antes de que los israelitas fueran apresados, un rey babilónico hizo tallar esta piedra con las leyes que llevan su nombre, el Código de Hammurabi. Estas escrituras pueden ser interpretadas como las precursoras de los códigos legales que se detallan en los libros Éxodo, Levítico y Deuteronomio.